sea una circunstancia curiosa. O sea, está usted aquí comentando la actualidad, en ABC está el expresidente Aznar también comentando un poco la actualidad nacional e internacional. Él dice que España no tiene ningún papel en la esfera internacional en esa entrevista en el diario ABC. ¿Comparte el análisis? Mire, estuve de acuerdo con el señor Aznar en alguna cosa que dijo últimamente, lo cual hay que subrayarlo, ¿no? Porque es meritorio. Cuando dijo que lo preocupante de la victoria de Trump era que hubiera ganado alguien que no había aceptado el resultado electoral hace 4 años. Dijo, creo que es lo más acertado que ha dicho, ¿no? Pero bueno, yo pienso que España está hoy en una posición, fíjese, lo digo no por defender a mi gobierno, que también, porque creo que está haciendo una buena labor, pero cualquiera que esté por ahí, por el mundo un poco y escuche, sabe que España es un país muy respetado por su evolución económica y social, extraordinariamente admirado. O sea, ver en la prensa, en los periódicos internacionales de hábito anglosajón, que no son precisamente generosos habitualmente con España, que España es la mejor economía de los países desarrollados hoy en día, que es verdad, por cierto, pues es que hay un reconocimiento evidente. Ver que es un país que está súper bien considerado en cuanto que estamos teniendo una capacidad de atracción de inversiones, de turismo, de inmigración. Todo eso a la vez pasa porque hay un gran respeto. Y desde luego en la esfera internacional el presidente Sánchez, en fin, en Europa, como demostró, los hechos están ahí. Demostró en la salida de la pandemia, fue el primer presidente que presentó un plan que al final se adoptó más o menos en las fórmulas de que Europa asumiera con toda la decisión, el endeudamiento, los fondos europeos. Eso es en gran parte propuesta del presidente Sánchez y ahora está ahí, en fin. Lo que me parece sorprendente es lo más sorprendente que he oído estos últimos días, permítame que si no lo digo no me iría a gusto, es lo que dijo el señor Feijóo cuando estaba el presidente Sánchez en la cumbre de Ucrania, con todos los presidentes europeos, con la presidenta de la Comisión y con el presidente del Consejo. Y yo estaba tan tranquilo en mi casa leyendo y oigo decir al señor Feijóo, dice, el presidente Sánchez ha ido ahí a figurar. Esto es muy fuerte. O sea, que nuestro presidente del gobierno, con todos los presidentes, en una cumbre nada más y nada menos con la guerra de Ucrania, lo único que se le ocurra decir de nuestro presidente es que ha ido ahí a figurar. En fin, es que no encuentran el tono. No encuentran el tono. El Partido Popular no encuentra el tono. Bueno, no hay más que verlas, estas incursiones por la inteligencia artificial. ¿Qué opina de ese vídeo? No opino del vídeo, no, en fin, casi no lo he visto, pero lo que opino es que qué tendencia tiene el Partido Popular a no esforzarse y a encargar la tarea a otros, ¿no? Hay que esforzarse, póngale usted su propia creación y no encargue, no subarriende a la inteligencia artificial ese montaje, que por cierto, en fin, lo único que ha conseguido es crearnos una crisis, casi una crisis internacional, ¿no? Diplomática con República Dominicana. Por tanto, bueno, oye, que persistirán, pero no, esa tendencia que tienen a encargar a otros la tarea, pues no me parece bien y que, en fin, como casi siempre, es verdad que vivimos en una sociedad que tiene un exceso de información. O sea, es imposible procesarla. Un exceso de cambios tecnológicos, comprendo que es atractivo, ¿no? Comprendo que es atractivo, pues, joder, la voz, tal, son todo, en fin, es como el azúcar, ¿no? Es muy atractivo, pero ya se sabe lo que pasa con los azúcares, ¿no? No son buenos nutritivamente. Yo creo que hay que saber distinguir, y la inteligencia, el uso de la inteligencia artificial demuestra quién tiene inteligencia natural. Vamos a seguir abundando en la política nacional. Nacional. Lo bueno es que podemos hablar de política y reírnos. Porque bueno, esto es que hace tiempo que tampoco pasa, ¿eh? Bueno, aquí en este plató sí que pasa, señor Zapatero. A mí me parece fundamental el papel de la oposición. Es más, en algún momento he dicho que en gran medida la política se mide por cómo está la oposición y el líder de la oposición. Yo estuve 4 años de oposición a Aznar y debo decir que me pareció tan importante esa tarea política como la que luego me correspondió hacer como presidente del gobierno. Y esto
tener esta filosofía de la democracia me parece que es muy constructiva. Pero, hombre, yo creo que tienen que tener un poquito más de respeto, un poco más de imaginación. Todo lo que es la crítica me parece fundamental. Pero, hombre, yo me gustaría oír al señor Feijóo alguna vez un tono simpático. Hombre, solo una vez, una broma, ¿eh? Y no ahí, sobre todo me descompone mucho cuando habla de la familia del presidente, ¿no? Esto sí me parece que es motivo de censura y sobre todo que creo que se arrepentirá, pero esperamos alguna vez un poco de sentido del humor del señor Feijóo. Bueno, vamos a seguir avanzando, decía, en la política nacional. ¿A usted qué le parece esa proposición de ley que han pactado el Partido Socialista y Junts para delegar a la Generalitat de Cataluña las competencias en materia de inmigración? Me parece muy positiva. Me parece muy positiva y además es la culminación de un proceso. Fíjese que estos días es una materia que, en fin, me tocó y ahora también, ¿no? La he contemplado muy de cerca. Un proceso en la materia migratoria, ha habido un proceso en el que las comunidades autónomas han ido tomando más papel, igual que la Unión Europea. De hecho, claro, yo me acuerdo muy bien porque es mi etapa. En el año 2009 reformamos la ley de extranjería y nadie se ha fijado. Nadie se ha acordado, nadie lo ha releído. Pero ya en esa reforma que se hizo para incorporar los derechos fundamentales que el Tribunal Constitucional reconoció a los inmigrantes y que derogaba de la ley del PP, se acordarán de aquel debate. 2, para incorporar las directivas de la Unión Europea, que empezó a tener a partir del 2008 directivas en materia de inmigración, y para recoger ya lo que los estatutos de la generación del Estatut de Cataluña, es decir, de esta segunda generación, decían en materia de inmigración. Y cuando uno, claro, yo me lo sé porque se hizo en 2009 esta reforma de la ley de extranjería, ¿no? Entonces, en aquella reforma, y está en la ley, sería bueno que estuvierais sobreimpresionado en pantalla, artículo 2 ter establece que uno de los criterios para la integración social es el respeto, el conocimiento de los valores constitucionales, estatutarios y de las lenguas oficiales. Está ya desde el 2009 en nuestra legislación, desarrollado en el Reglamento de Extranjería que se acaba de aprobar, artículo 6.2. Y me parece bien que algún día se leyera y tal. Y de hecho, estoy convencido que en ese proceso pues participan ya las comunidades autónomas, en Galicia, en Euskadi. ¿Por qué? Porque es una lengua de nuestro país, el catalán. ¿Por qué ha surgido? ¿Por qué ahora se pone el foco en catalán? Porque es una delegación de facultades, que es el término constitucional, en materia de inmigración. Entonces, claro que es un elemento que se tiene en cuenta fundamentalmente para el arraigo, es decir, para que una persona esté integrada, como su respeto a los valores constitucionales. Y es que el catalán, el gallego y el euskera son idiomas españoles de España. Y en catalán, en Cataluña, es el idioma, como dice, no solo cooficial, no solo oficial, sino, como dice el Estatuto de Cataluña, preferente. Respetemos nuestras leyes, respetemos nuestras leyes. Y cuando se habla de eso se está hablando de integración. Confundir integración con racismo es grave, como alguno ha hecho, aparte de ignorante. Aparte de saber que cuando se está hablando de integración y uno coge la exposición de motivos de esta ley de delegación de facultades, es una ley en favor de la integración, del respeto a los derechos humanos. Y yo cuando he oído esas opiniones me ha parecido completamente, digo, no se lo han leído, no se lo han leído. Y añado, y termino, ¿por qué se produce esta delegación? Fíjese, si uno piensa tranquilamente, ¿no? Estamos hablando en abstracto todo el día, en la relación que tiene una persona, en Cataluña, como se sabe, hay una inmigración, es la comunidad que más inmigrantes tiene, hay una relación muy vinculada a todos los servicios públicos de una comunidad autónoma. Mucho más allí donde, como es Cataluña, tiene competencias prácticamente en todo, en educación, en salud, en integración ciudadana, en seguridad, como es el papel de los Mossos d'Esquadra, que no tienen otras comunidades. Y es muy razonable que el permiso de residencia que se va a dar, o el arraigo que se va a dar, pues lo aplique y lo gestione la comunidad autónoma. Porque además es que, lo dice la propia ley, todos los informes sobre los que luego se decide los da la comunidad autónoma. Sí, pero hay dos cosas. ¿Quién conoce mejor toda la realidad? ¿Quién va a integrar mejor? Bueno, muy bien. Oiga, el Partido Popular ha dicho ya, no, esto jamás, nunca.
Estamos en una delegación de competencias. Yo pienso, sí, por ir voy a las fronteras, que es el otro punto tal, ¿no? No, yo quería detenerme en el idioma, señor Zapatero. Una cosa es que conocer el catalán o una lengua cooficial muestre arraigo y otra cosa es que sea un requisito imprescindible para otorgar la residencia o la nacionalidad. En este sentido habría que cambiar la ley. ¿Es lo que se va a hacer? No, la nacionalidad no. O la nacionalidad es estancia. otra cosa muy distinta, ¿no? O la residencia. Está en la ley y en el reglamento, establecido como un requisito que cuenta a la hora de establecer el arraigo, que es la vía mayoritaria de poder obtener una residencia cuando estamos hablando casi siempre, digamos, entre comillas, porque a mí no me gusta nada el término, de personas que están no legalmente en Cataluña. Pero hablemos de extranjeros. La residencia Sí. es para los extranjeros y la nacionalidad es para los extranjeros. La nacionalidad es la nacionalidad es para los que pudieran ser españoles, ¿no? Sí, pero quiero decir... No se ha modificado la ley. Ni se va a modificar. No, pero es que me parece que es muy importante. Claro, yo comprendo que tiene cierta complejidad jurídica, ¿no? Esto, pero lo que va a hacer la Generalitat, los funcionarios de la Generalitat, es aplicar toda la legislación vigente, que es la ley de extranjería, el reglamento de extranjería, que por cierto, es que son legislaciones prolijas, o sea, son leyes con muchísimos artículos y el reglamento igual, es decir, está todo absolutamente regulado. Por eso he querido invocar aquí, digamos, el debate que se ha abierto con el catalán. ¿Dónde está en la ley? Está en la ley. Está en el reglamento. Y ahora, claro, como se ha producido la delegación de facultades, pues ha surgido el tema, pero no, que se lea la ley y el reglamento, nada más, que se lea, y a partir de ahí, pues cada uno podrá opinar, pero me parece que es un debate fake, un debate intencionado, porque es Cataluña, y lo que me preocupa es que siempre que se produce cualquier defensa de Cataluña, del catalán, no recordamos que el catalán es una lengua minoritaria, y es propio de las democracias más avanzadas defender las lenguas minoritarias. O sea, nadie, afortunadamente, el castellano es una lengua universal, que por cierto proscribe Trump, ¿no? De una manera completamente reaccionaria, y sin embargo, pues el catalán y las otras lenguas son minoritarias, y eso se asume en la Constitución, por eso la cooficialidad, y eso se asume en el Estatut, y ojalá se asumiera en el sentimiento, en la sensibilidad de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. Es una lengua nuestra. Como minoritaria merece ser defendida, merece ser reivindicada. Si no entendemos esto, no entendemos a España, a la España del pluralismo, a la España de la democracia. Y fíjese, le añado una cosa. Siempre he pensado que la igualdad es tratar a cada diferente en función de cómo quiera hacer su camino y cómo se sienta. Eso es la igualdad. Eso es la igualdad, el respeto a la diversidad, en que los diferentes se sientan como se sienten. La igualdad que busca una pretendida homogeneidad impuesta es un fracaso y es una igualdad de menor rango. Pues esto es así. Igual que es así para los derechos civiles, igual que es así en la lucha con la concepción de una democracia avanzada, de una España que tiene lenguas en comunidades que, por cierto, esas comunidades representan casi 20 millones de habitantes. Entonces, mire, hay una manera que se expresa, ¿no?, que es muy importante, y la lengua es todo para nuestra convivencia. Porque la lengua materna de uno y la lengua que ama es la manera en la que ve el mundo, en la manera que entiende la vida, y que se sienta reconocido en esa lengua lo es todo. A mí me sentiría muy afectado. Me siento afectado ahora por lo que pasa con los latinoamericanos en Estados Unidos, y es prueba de un país que va hacia atrás. Nosotros que defendemos una lengua minoritaria, no, es al revés. Es prueba de una democracia avanzada. Hay cabezas que esto no lo entenderán nunca, seguro, pero
trabajemos todos aquellos que tenemos una visión de la democracia. Y permítame que remata con algo de los Mossos d'Esquadra, porque es otro de los temas que ha estado, y las fronteras ahí, ¿no? Que, por cierto, todas las decisiones que toman son administrativas, igual que las sanciones, que también se atribuye, salvo las expulsiones, que la definitiva decisiones del Estado. Yo me siento muy satisfecho de ver a los Mossos d'Esquadra, a la Guardia Civil, en su caso, preferentemente, o a la Policía Nacional, trabajando conjuntamente en una materia como es la migratoria en las fronteras. Me parece un éxito para un país. Pensando en lo que vivimos en 2017, un gran éxito. Un gran éxito. Que se producía, por cierto, el mismo día que la Caixa anunciaba la vuelta a Cataluña, y que los datos económicos de Cataluña ponen de manifiesto que vuelve a recuperar un motor económico. Fíjese, me parece un gran éxito. Y que sea con Junts, con un partido que su líder, en fin, en proceso de amnistía, fue presidente de la Generalitat en aquel momento, y que esté pactando con grupos políticos como el Partido Socialista en la Cámara, y ojalá con la mayoría, pactando una delegación de competencias, una delegación de facultades, como política a seguir en el Estado, me parece, después de lo que vimos en 2017, pero por favor, como no demos valor a las cosas que tienen valor, pues es cuando empiezan las democracias, es como lo de Estados Unidos. Si no valoran lo que son, pues acabarán dando tumbos y yendo al fracaso. Y nosotros debemos de valorar lo que está pasando ahora en Cataluña con la contribución de todos, pero con una política liderada por el presidente Sánchez. Presidente, vamos a abrir nuestra conversación al resto de los compañeros. Pido preguntas y respuestas también concisas. Señor Rodríguez Zapatero, al grano, ¿cree usted que Junts va a aprobar los presupuestos generales del Estado? Nos cuentan que usted es un interlocutor habitual con Puigdemont. No sé si esto es así o no. Tengo buena relación con él, sí. ¿Usted cree que ahora mismo hay vía libre para que esos presupuestos generales del Estado salgan adelante? Bueno, el Gobierno no ha puesto encima de la mesa todavía los presupuestos. Debo decir que los presupuestos, sobre todo, son útiles cuando las cosas no van bien económicamente, que se puede perfectamente trabajar sin presupuestos, y que no tengo en estos momentos la información suficiente como para saber si el Gobierno va a poner encima de los presupuestos. Ahora, si los pone, pues claro que habría que hacer el esfuerzo en negociar, porque creo que con las condiciones que tiene la economía española y el empleo, pues es difícil. Es que, de verdad... Bueno, y este plan de rearme que tenemos sobre la mesa... Es difícil decir que no. No me atrevería a decir, pero no creo que tengamos eso como un horizonte inminente o urgente. No se está negociando ahora mismo con Junts. No se está ahora mismo negociando con Junts y Puigdemont unos presupuestos. Creo que no. Creo saber que no. Presidente, habla usted de la minoría, del catalán como minoría, y es verdad, es una lengua minoritaria, pero hay una minoría dentro de esa minoría que son los colegios en los que no se puede hablar en español cuando es una lengua materna. ¿Cree que esa sigue siendo una asignatura pendiente de todos los gobiernos de España? Pero fíjese, dos cosas como reflexión. Claro, el castellano gana terreno. En Cataluña son las últimas encuestas, en lo que es la conversación habitual. Bueno, es normal. Porque hay 2 millones más de catalanes de ciudadanos que viven en Cataluña, que han venido de otros sitios, y el catalán pierde terreno. Entonces es lógico que se intente defender y promover. Yo, sobre la polémica esta de las escuelas, sinceramente, cuando hablas con gente de la sociedad catalana, si sucede en algún momento es absolutamente minoritario. Pero tenemos un marco normativo que hay que intentar respetar, que es la inmersión de cómo se produce. Si sucede y si se puede, lógicamente, tomar alguna medida, y estoy convencido que el presidente Illa lo hará, pues se debe tomar. Pero no presentemos el horizonte de la situación como que el castellano es el idioma que tiene problemas en Cataluña. No, el catalán necesita más ayuda, más apoyo, por una evolución demográfica natural, no porque ahora nos dé... esto es una cuestión.
Usted puede decir, pero no, a mí el catalán, ¿no? Hay gente que lo piensa. Bueno, sí, oye, afortunadamente todas las opiniones son respetables en democracia. Yo creo que es una riqueza extraordinaria para nuestro país. Creo además que si queremos la estabilidad política, la cohesión territorial, la unidad de España, que yo defiendo fervorosamente, es verdad que defiendo una unidad desde la convicción, desde compartir, desde entender a aquellos que tienen una visión diferente, pues creo que preservar nuestras lenguas, que la persona que piensa en catalán, que siente en catalán, tiene que sentir que en este Estado, España, eso es una forma más de sentirse ciudadano de España. Esto es así. Esto cuesta. Seguramente nos costará más de una generación, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y la lección debe ser lo que nunca debo volver a pasar, que fue lo del 2017. Ni en lo que fue el proceso independentista, que por supuesto discrepo de él a fondo, totalmente, ni la reacción que a veces se produce cuando Cataluña quiere dar un paso más de reacción contra Cataluña. Nos interesa que Cataluña crezca, que esté estable económicamente. Fíjese, le doy un dato solo. ¿Qué sería de nuestro país sin la potencia exportadora de Cataluña? El 25% de las exportaciones de España son exportaciones desde Cataluña. Y cuando se habla de la financiación, es bueno para España que Cataluña tenga una buena financiación, porque así su economía irá bien, y es un pilar de España. Señor Zapatero, hay una tendencia peligrosa en la política, que es la de pensar que todo tiempo anterior fue mejor. Y hablando, sobre todo estas últimas semanas, con bulos, inteligencia artificial, lo que hemos visto en La Habana, lo que vimos en la pandemia, ahora se cumplen también mañana, precisamente 21 años del atentado del 11M, que fue casi uno de los bulos más dolorosos que se ha conocido en la historia del país. Me gustaría saber su opinión respecto a ¿ha evolucionado, ha cambiado la forma de mentir? Porque claro, es fácil pensar que tal vez con redes sociales, con teléfonos móviles, con internet, ha cambiado o es peor ahora. Sin embargo, viendo y justamente mañana cumpliéndose el aniversario, creo que ha sido una tendencia pues, dolorosamente existente en la historia de nuestro país. Es cierto lo que tenemos esa sensación ante el pasado, ¿no? Pero yo creo que el pasado tiene un prestigio inmerecido, pero es fruto de nuestra mala memoria, ¿no? Y que procuramos olvidar las cosas malas, lo cual es también un instinto de imperativo biológico. Bueno, en efecto, yo pienso que lo que fue la teoría de la conspiración después del atentado del 11 de marzo del 2004 es el bulo, el fake y la teoría conspiranoica más infame que hemos vivido en la democracia española. Lo de ahora me parecen cositas menores todas, ¿no? Por tanto, es así. Y yo, en fin, oiga, es que se llegó a decir durante un año, 2 años, y todavía hay gente que lo defiende y lo piensa, que aquel atentado más o menos estuvo organizado en una coalición siniestra por ETA, Marruecos y el Partido Socialista. Eso es lo que venían a decir. Y lo que intentaban cada vez que se ponía algo en solfa era por ahí más o menos, ¿no? Claro, esto es dantesco, terrible, monstruoso, ¿no? Diríamos. Bueno, afortunadamente la verdad se ha impuesto. Es decir, yo tengo una gran confianza en que las democracias, antes o después, siempre habrá un residuo. Oiga, hay un 5% en Estados Unidos que creen que Elvis Presley vive, ¿no? Y que la Tierra es plana, pues debe estar ahora ya en un torno a un 8, un 10%. Es decir, no lo podemos llegar. Y esos son activistas. ¿Qué es la diferencia que hay ahora? La diferencia es que los bulos, las fakes, la desinformación, y esto sí que es un reto para el periodismo, que no se puede dejar impactar. Claro, esto se ha multiplicado de manera exponencial, porque hay tantas vías, tantas plataformas, tantas no sé qué, tantas periodistas amateurs que cogen, ¿no?, YouTube, no sé dónde y tal, pues las redes y tal. Hay que tener, en fin, una capacidad de parar, ¿no? Porque el exceso de información normalmente equivoca la comunicación entre nosotros, ¿no? Se produce se pierde la comunicación y además te puede afectar a los grandes conceptos. Yo siempre recomiendo cuando dicen, no, yo no dedico casi nada de tiempo a las redes y cada vez dedico más tiempo a leer. A leer. Y creo, sinceramente, que estoy bastante preservado frente a todo esto. Y creo que
uno tiene que apostar, aunque la inteligencia artificial abre unas incógnitas que todavía nos va a costar entender sobre el modelo de vida y qué será de nosotros, pero yo creo que las sociedades democráticas sobre todo acabarán digiriendo, ¿no?, todo este fenómeno de la multiplicación de la información, de los fake, de la desinformación, etcétera, etcétera, que en parte es un poco lo que está alimentando esta polarización y a la extrema derecha, pero tiendo a pensar que será efímero, tiendo a pensar, o sea, yo no me puedo creer que la sociedad pues acabe siendo mayoritaria los antivacunas, no, o sea, no, porque tengo una fe indeclinable en la capacidad de progreso, y como decía María Zambrano, el tiempo del hombre es un tiempo siempre de futuro, y cuando uno piensa en el futuro, pues piensa en la ciencia, en la cultura, en el progreso tecnológico. Eso es lo que nos ha hecho como especie merecer un cierto respeto, no tanto, porque, en fin, todos los seres humanos que hemos matado o nos hemos matado en guerras dice muy poco de nuestra especie, pero en fin. Presidente, ante esta situación histórica internacional que tenemos encima de la mesa y los compromisos que indudablemente España, como el resto de países de la Unión Europea, van a adquirir en ese rearme europeo en gastos de defensa y seguridad, que usted hablaba mucho de la seguridad, ¿piensa que es ineludible que ese aumento del gasto y esas inversiones que España va a tener que hacer se aprueben en el Congreso de los Diputados, aunque existen otros mecanismos extrapresupuestarios, el fondo de contingencia, pero sabe que son más limitados? ¿Usted cree que llegado este momento, este punto, ese aumento de gasto tendría que aprobarse en las Cortes Generales? Bueno, de una u otra manera, antes o después se va a producir. Lo que sucede es que, como antes he indicado, esto no va a ser un aumento de un gasto de hoy para mañana. Es decir, que habrá todo un calendario de prioridades y de necesidades una vez que se debata. Yo sí, por supuesto, soy partidario de que esto cuente con el mayor, desde luego, diálogo político, consenso y con el mayor respaldo. Pero para eso vamos a necesitar, en fin, un poco de sosiego, ¿no?, de por qué se plantean las opciones y qué opciones se plantean. A mí me parece que es muy positivo que empecemos. Estamos empezando. Vamos, estamos en la fase previa de que haya una ronda del presidente con las fuerzas políticas que creen en Europa, porque esto, ante todo, o sea, a mí me parece que, mire, el PP ha hecho dos cosas para que vean que se puede hacer un diálogo político. El PP ha hecho dos cosas buenas en los últimos tiempos. También las malas ya las he señalado, el vídeo ese horrible, lo de Feijóo con el presidente, pero ha renovado el pacto por la violencia de género, la firma del pacto de la renovación contra la violencia de género. Yo quiero resaltarlo, porque esta era la ley que contó en su día con unanimidad. Me parece un tema capital para la sociedad española, capital para la sensación de nuestra democracia. Y la otra cosa positiva es que parece que se mantiene en el europeísmo, que es muy importante y que está más cerca de la Unión Europea que de Trump. Y además esto le va a venir muy bien, porque a Vox le va a venir muy mal este paso errático que ha dado además, es sorprendente ver casi la sumisión de Abascal, ¿no?, le llamó, del líder de Vox a Trump. Coño, y son los más patriotas y los más soberanistas de España, España, España. Y va allí, ¿no?, a hacer una sumisión a un presidente extranjero. Es sorprendente, ¿no? Sorprendente que incluso le guste más Trump, que le gusta tanto Trump que está dispuesto a que nuestros agricultores paguen por los aranceles, ¿no?, y que nuestra defensa quede condicionada. Bueno, pero el PP se mantiene en el europeísmo y yo creo que eso es muy importante. Ojalá podamos fortalecer y que haya un diálogo un poco más respetuoso, más de largo plazo, más de profundidad de Feijóo sobre Europa. Si comparte con el presidente Sánchez el europeísmo, la defensa europea, pues que lo diga, porque eso es bueno para España, es bueno para él, y bueno para Europa. Porque en el fondo yo creo que sí se comparte, sí se comparte. Entonces, cada vez que la oposición utiliza los temas europeos o los temas o sea, es que el presidente Sánchez no merece una crítica con el tema de Ucrania, objetivamente. Podrá merecerlas en otras muchas, pero con el tema de Ucrania y su posición europeísta y de influencia en Europa no la merece, objetivamente. Es que en democracia también podemos tener temas objetivos y racionalizados por todos, compartidos. Oiga, ¿merece el PP una crítica con la renovación del pacto de la violencia de género? No, pues ya está.
Pues eso es objetivo. Entonces yo creo que es muy importante que avancemos en que el PP y el PSOE y el resto de los partidos, ojalá, ¿no? Pues demuestren una reafirmación europeísta. Apuntamos su idea de sosiego y a ver qué pasa en los próximos días, próximas semanas. Presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Si las universidades han durado siglos es porque están investigando y la investigación exige sosiego y largo plazo. Aciertas cuando piensas. Yo estoy pensando, por eso, claro, es decir, hay que pensar en el postrampismo y en este Zapatero, ¿no? No, hay que empezar a crearlo.